Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y créanme, trae consigo un halo de misterio y especulación que nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. ¿Se han fijado en esos pequeños detalles, en esas joyas que a veces parecen gritar historias sin palabras? Pues bien, hoy vamos a desgranar una de ellas, el misterioso caso del anillo compartido entre dos de las estrellas más queridas y comentadas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para descubrir qué ocultan? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para dar clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de sus carreras individuales fulgurantes, siempre han estado ligados en la mente de muchos fans. El éxito rotundo de la serie Erkencikus los catapultó a la fama internacional, y la química entre ellos era tan palpable que las especulaciones sobre una relación real eran inevitables. Aunque ambos han mantenido un perfil relativamente discreto sobre su vida privada, los paparazzi y los ojos siempre atentos de los seguidores no perdonan ni un detalle. Y ahí es donde entra nuestro misterio de hoy, ese anillo. Han sido varias las ocasiones en las que se ha visto a Can Yaman luciendo un anillo bastante distintivo en su mano, y sorpresa, en algunas fotografías de Demet Özdemir, bajo ciertas circunstancias, también ha aparecido un anillo muy similar, incluso idéntico. Ahora, antes de que salten a conclusiones, vamos a analizar esto con calma y con la dosis justa de detectivesca. No estamos hablando de un anillo de compromiso clásico, de esos que son una declaración pública de intenciones. Esto es más sutil, más enigmático. Piensen en el mundo de las celebridades donde cada gesto, cada accesorio, puede ser una forma de comunicación. ¿Qué significa que dos personas, que en su momento compartieron una conexión tan intensa en pantalla y fuera de ella, sean vistas usando el mismo tipo de anillo? Es un detalle que a simple vista podría parecer insignificante, pero que al examinarlo de cerca, se revela como un enigma fascinante. Hemos estado rastreando imágenes, comparando ángulos, analizando la luz, y sí, la similitud es realmente sorprendente. No es una joya cualquiera, es un diseño particular, que no es precisamente el más común. Si fuera un anillo genérico, pasaríamos por alto este detalle, pero no es el caso. Hablamos de un estilo específico, de un metal que parece ser el mismo, y lo más llamativo, de una ubicación en la mano que en ocasiones es prácticamente idéntica. Esto ha generado un sinfín de teorías, cada una más intrigante que la anterior, alimentando la insaciable curiosidad de los fans y de quienes seguimos de cerca sus pasos. La primera y más obvia es que efectivamente tuvieron una relación y este anillo era un símbolo de esa unión. Quizás no llegaron a un compromiso formal, pero sí a un punto en el que querían marcar su vínculo de una manera especial, algo íntimo entre ellos. Y al separarse, como a veces ocurre en el mundo del arte y las relaciones, ambos decidieron seguir usando ese anillo como un recuerdo, como un talismán, o incluso como una forma de mantener viva esa conexión especial. Es romántico, ¿verdad? Pero también puede ser un poco melancólico, evocando los vestigios de un amor que quizás aún no ha terminado de extinguirse por completo. Esta teoría se apoya en la intensa química que desprendían en pantalla, esa chispa que traspasaba la ficción y hacía soñar a millones. Otra teoría, quizás un poco más cínica, es que se trata de una estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento, la imagen lo es todo. Si bien Can y Demet son talentosos por sí solos, la chispa que generaron juntos es innegable. Podría ser que este supuesto anillo compartido sea una forma de mantener viva esa nostalgia en los fans, de avivar la llama de Erkencikus, y por ende de mantener el interés en sus proyectos individuales. Es una posibilidad que no podemos descartar, especialmente si pensamos en la presión constante a la que están sometidos para generar contenido y mantener su relevancia. Un pequeño detalle como este puede generar meses de conversación y artículos, manteniendo a sus nombres en primera plana sin necesidad de grandes anuncios. La industria del entretenimiento es experta en crear mitos y mantenerlos vivos, y un símbolo compartido podría ser la herramienta perfecta para ello. Pero vayámonos por la ruta más intrigante. ¿Qué tal si este anillo no es sobre ellos como pareja, sino sobre algo más profundo que los une? Quizás un proyecto futuro, una colaboración secreta, un código que solo ellos entienden. En el mundo del arte los símbolos son poderosos. Un anillo puede representar un pacto, una promesa, un sé.
Secreto compartido. Imaginen que están trabajando en un proyecto que es muy importante para ambos, algo que quieren mantener en absoluto secreto hasta que el momento sea el adecuado. El anillo sería su recordatorio personal, su señal de que están en el mismo camino, trabajando juntos hacia un objetivo común. Y por supuesto, si en algún momento se revela este proyecto, el detalle del anillo podría ser la pieza final del rompecabezas para muchos, desvelando una conexión artística que trasciende lo personal. Hemos visto imágenes donde Khan lleva el anillo en el dedo anular de su mano izquierda, la misma mano donde tradicionalmente se usa un anillo de compromiso. Y Demet, en algunas de sus apariciones públicas, también ha sido fotografiada con un anillo muy similar en su dedo anular, a veces en la mano izquierda, a veces en la derecha, lo que añade una capa más de complejidad. ¿Podría ser que el uso en diferentes manos tenga un significado? O tal vez simplemente es cuestión de comodidad o de estilo personal. Lo importante es la coincidencia del diseño. Esta ambigüedad en la mano añade un matiz más al enigma, impidiendo una conclusión definitiva y alimentando la especulación. ¿Es un guiño a un compromiso pasado, o una forma de mantener la ambigüedad para el futuro? Es fascinante cómo un objeto tan pequeño puede desatar tantas teorías y emociones. Los fans, con su imaginación desbordante, han creado narrativas enteras a partir de estas observaciones. Algunos ven en ello una prueba de amor eterno, otros una estrategia publicitaria maestra, y otros más, un enigma por resolver. Y es precisamente esa capacidad de generar debate y mantener el interés lo que hace que las celebridades sean tan interesantes para nosotros, los espectadores. Son catalizadores de nuestras propias historias, proyectando en ellos nuestros anhelos y nuestras interpretaciones. Analicemos el posible significado del anillo en sí. Si no es un anillo de compromiso clásico, ¿qué podría ser? Podría ser un diseño personalizado, quizás hecho por un artesano específico, o con algún grabado interno que solo ellos conocen. Podría ser un símbolo de un momento importante en sus vidas, quizás la culminación de Erkentzicus, o un recuerdo de un viaje que hicieron juntos, o incluso un regalo mutuo de amistad o de apoyo en momentos difíciles. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas abre un abanico de escenarios que nos invitan a seguir investigando. El diseño en sí mismo, si fuera revelado, podría ofrecer pistas cruciales sobre su origen y su significado. Y aquí es donde entra la parte de qué ocultan. Porque si están usando el mismo anillo, es casi seguro que hay algo detrás. No es una coincidencia fortuita, al menos no en el mundo de la fama. Ocultan una conexión que va más allá de la pantalla. Ocultan un pasado compartido o un presente en el que quizás siguen en contacto de una manera especial, o un futuro en el que podrían volver a colaborar. Ocultan la intimidad de una relación que, aunque no sea pública, ha dejado huellas significativas en sus vidas. El anillo se convierte así en un testigo silencioso de una historia que se desarrolla tras bambalinas. Pensemos en la discreción. Si algo quisieran ocultar completamente, no lo harían de una manera tan visible, ¿no creen? El hecho de que el anillo sea visible, incluso que se analice y se comente, sugiere que tal vez no hay nada que temer, pero sí algo que proteger. Tal vez la protección de su privacidad, o la protección de un vínculo especial que no quieren someter al escrutinio público. En la era de la sobreexposición mediática, mantener un espacio privado se ha convertido en un lujo preciado, y un símbolo compartido podría ser su forma de salvaguardar ese espacio. Otro punto a considerar es el momento. ¿Cuándo empezaron a usar estos anillos? ¿Fue antes, durante o después de Erkentzicus? Las imágenes y los registros son clave para descifrar la cronología de este misterio. Si empezamos a ver el anillo en Khan antes de que se conocieran, y luego aparece en Demet, la historia cambia. Si ambos empezaron a usarlo aproximadamente al mismo tiempo, o en momentos clave de su relación, la narrativa se vuelve mucho más sólida en cuanto a un origen común. La línea de tiempo es fundamental para entender la naturaleza de esta conexión. Los fans más dedicados han pasado horas comparando fotos, creando foros de discusión y especulando sobre cada pequeño detalle. Y es esa comunidad de seguidores la que a menudo logra desentrañar los misterios más complejos del mundo del espectáculo. Sus teorías, aunque a veces descabelladas, a menudo apuntan a verdades ocultas. La pasión y la dedicación de los fans son un motor poderoso para la investigación y la difusión de estas historias. Son los verdaderos detectives de la celebridad. ¿Qué podemos decir con certeza? Que la similitud del anillo es innegable.
que su aparición en ambos artistas ha generado un debate intenso. Y que hasta ahora no ha habido una explicación oficial por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir. Y esa falta de explicación es precisamente lo que alimenta la intriga. La ausencia de una respuesta clara solo intensifica la búsqueda de la verdad, invitándonos a seguir observando y analizando. Podríamos estar ante el remanente de un romance pasado, una amistad profunda que se mantiene en el tiempo, o una estrategia para mantener viva la ilusión de una conexión especial. Lo que sí es seguro es que con cada aparición pública, con cada nueva foto, este misterio del anillo compartido se renueva, invitándonos a seguir buscando respuestas. El anillo se ha convertido en un leitmotiv, un símbolo recurrente que nos recuerda que hay algo más allá de lo aparente. Para concluir, queridos amigos, hemos desgranado el fascinante misterio del anillo que usan Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las diversas teorías, desde el romance hasta la estrategia de marketing, pasando por la posibilidad de una colaboración secreta. Lo que queda claro es que este pequeño detalle ha avivado la imaginación de los fans y ha generado un debate apasionado sobre la naturaleza de su vínculo. Ya sea un símbolo de amor, de amistad o de algo completamente diferente, este anillo se ha convertido en un icono de la intriga que rodea a estas dos estrellas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta investigación. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la verdadera historia detrás de este anillo? ¿Qué creen que ocultan Can Yaman y Demet Özdemir? Déjenme sus teorías, sus opiniones y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que da vida a este canal y a estas investigaciones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.